Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. En estos días hay una preocupación a nivel nacional por la pobre capacidad de respuesta del Estado frente a cuadros de bebés que nacen prematuramente y en general en problemas que afectan a los neonatos. Y esto ha surgido a raíz de revelaciones de que, por ejemplo, en Lambayeque hubo 30 niños muertos, bebés muertos recién nacidos de menores de un mes por falta de disponibilidad de incubadoras. Este es un problema evidentemente más complejo y que no solamente afecta a Lambayeque, sino a todo el Perú. Y para entender un poco más la complejidad de este reto, qué se puede hacer al respecto, qué se ha avanzado, hemos invitado el día de hoy al doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Quisiera primero preguntarle, cuando hablamos de muertes neonatales, estamos hablando de entre qué rangos de tiempo de nacidos. El concepto de muerte neonatal es la mortalidad de los niños antes de cumplir un mes, o sea, en las primeras 4 semanas de vida. A eso se le llama muerte neonatal, que es un indicador importante a nivel internacional. Diferenciado de mortalidad infantil, que es el primer año de vida. Entonces, la mortalidad neonatal está dentro de la mortalidad infantil, que, digamos, en los últimos 20 años se ha reducido de manera muy importante en el país. Actualmente, eso se suele medir en muertes por cada 1000 nacidos, ¿no? Así es. ¿Y en qué porcentaje estamos actualmente? En el caso de la mortalidad infantil en general, era, digamos, 20 años atrás, 57 por 1000 nacidos vivos. En los Objetivos de Desarrollo del Milenio, todos los países nos comprometimos a reducir a la tercera parte o menos. El Perú, hasta el 2015, debía reducir, por lo tanto, a 19 o menos. Y redujimos a 17. O sea, el Perú cumplió ese compromiso. Incluso excedió el compromiso ante la ONU. Excedió. Pero además se ha seguido reduciendo. Entonces, actualmente eso está en 15 por 1000 nacidos vivos. La muerte en el primer año. Eso es muerte infantil. Infantil. Pero la muerte neonatal, que es en las primeras 4 semanas, es 11 por 1000 nacidos vivos. Entonces, como se puede apreciar, de la mortalidad infantil se ha reducido drásticamente la mortalidad, digamos, referida después de un mes, que eran neumonías, problemas gastrointestinales, deshidratación. Pero la muerte en el primer mes no se ha reducido tan dramáticamente. Esa se ha reducido menos, era 12, ahora es 11. Casi igual, digamos. Casi igual. ¿Por qué no se ha reducido tanto? A ver, porque las causas son diferentes y son un poquito más difíciles de combatir, pero no imposible, porque otros países lo vienen haciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la prematuridad que se ha mencionado. O sea, niños que nacen antes del tiempo adecuado y que se mide, claro, en tiempo es antes de los 9 meses, los famosos 7 mesinos, digamos, pero más importante es medirlo en peso, porque los niños normales están 3 kilos, 3,200. Se considera que cuando nacen por debajo de 2,5 kilos ya es prematuro, ¿no? O sea, no tiene que ver tanto con los meses, sino con el peso. Hay relación, pero digamos, el peso es más importante porque nos está dando un indicador de crecimiento y de desarrollo intrauterino, ¿no? Por ejemplo, este caso que anoche han intervenido felizmente en el Hospital Hipólito Unanue, de unas gemelas. Cada gemela, una, según declaró el director del hospital, pesó 1,450 kg y la otrita 1,500 kg. Eran gemelas, o sea, han nacido antes de tiempo, pero muy prematuras, ambas, ¿no es cierto?, por la propia gemelaridad. ¿Eso qué implica? Implica que no todos sus órganos están bien desarrollados, que pueden tener problemas respiratorios, cardiovasculares, qué sé yo, y que necesitan todavía un tiempo adicional con protección, como si estuviesen dentro del útero. Ahora, ¿se puede prevenir la prematuridad? No sé si es el término. ¿Cómo evitar que nazcan a los 7 o a los 6 meses? Bueno, claro que se puede prevenir. Para eso hay que hacer controles desde el primer trimestre. Durante el embarazo. Claro. Que es uno de los temas críticos. O sea, si no se hace control, al final puede haber cualquier cosa. Y se van a enterar recién en el momento del parto.
Entonces, el control prenatal es muy importante. El Perú ha mejorado sus niveles de control, se recomienda que haya por lo menos 4 controles antes, ideales 6 controles antes del nacimiento, porque entonces uno puede saber, en primer lugar, la situación de la mamá, el peso, si tiene anemia o no tiene anemia, o sea, se puede reforzar la alimentación de la madre y nutrientes para que eso le transmita a la criatura y la criatura nazca bien, ¿no es cierto? Entonces, un indicador de un buen control es un buen peso al nacer, que tenga por encima de los 2,5 kilos, pero de ideal 3 kilos, 3,200. Que no tenga ningún otro problema de insuficiente desarrollo intrauterino, ¿no es cierto? Que las condiciones del parto sean adecuadas por personal entrenado, que haya todo lo necesario si hay alguna complicación, qué sé yo. Con eso se puede reducir la prematuridad. Y si se da la prematuridad, luego lo que habitualmente se hace es, se usan las incubadoras, de las que tanto se habla estos días. Lo que hay que hacer efectivamente es tener un servicio neonatal adecuadamente equipado. Es decir, que tenga incubadoras, que tenga respiradores artificiales, que haya personal entrenado. El médico especialista es el médico pediatra neonatólogo. Es una ultra especialidad. Eso teníamos pocos, hace años se ha ido ampliando. Todavía tenemos déficit, sobre todo en los grandes hospitales. Entonces, en los hospitales regionales es donde hay el mayor déficit. Sí, porque el tema, digamos, las estrategias en este caso es, pensando en el país, ¿no es cierto?, no solo en Lima, es tener una distribución de profesionales y servicios adecuadamente equipados, por lo menos en ámbitos macro regionales, porque es imposible tener en cada provincia un hospital, y muchas veces ni siquiera es necesario. Para eso están las redes. Para eso están las redes. Entonces, pero la red tiene que funcionar, el primer nivel tiene que funcionar porque es ahí donde se hace el control de los gestantes y ahí se detectan los casos. Si se detectan casos de fetos que no están creciendo lo suficiente, que se sabe que va a tener bajo peso al nacer, ese es un caso que hay que referirlo. Y hay que referirlo a un hospital adecuadamente equipado para que lo puedan atender. Entonces, mire, el hospital de Chiclayo, que es un hospital efectivamente macro regional, porque ahí van del norte de Cajamarca, de Amazonas. Es el Hospital Regional de Lambayeque. El Hospital Regional de Lambayeque se construyó justo en la época que yo fui ministro y se inauguró el año 2011. Es una generación de hospitales muy buenos, porque se construyó el macro regional, el de Chiclayo, el regional de Ica, que tuvo que demolerse por el problema del terremoto y se construyó uno muy nuevo, que es gemelo, digamos. El de Cajamarca también es de esa época. Y el Niño San Borja, el Instituto del Niño San Borja, también es de la misma época. Por lo tanto, es toda una generación de hospitales muy bien puestos, equipados. Pero el tema es la operación de estos hospitales y está en manos de las regiones actualmente. Exactamente, pero ahí hay diferencias y quiero remarcar algunas. Por ejemplo, el Instituto del Niño de San Borja, que como digo es de la misma época, yo estoy seguro que no le falta una aguja. El Instituto del Niño sí depende del MINSA directamente. Directamente, sí. Mientras que los hospitales regionales... De cada región. De cada región. Así es. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que garantizar, sea el MINSA o la región? El mantenimiento, tener el personal necesario, y si se malogra un equipo, renovarlo y reponerlo inmediatamente, ¿no? En el caso del Niño San Borja, se optó por una administración que se tercerizó. Entonces, la administración de todo lo que es equipamiento y demás es una APP. O sea, una asociación público-privada. Así es. Entonces, hay un consorcio que por contrato administra eso. La doctora Zulema Tomás, la actual ministra, ha sido directora de este hospital y ella ha informado en oportunidades anteriores, antes de ser ministra incluso, cómo de repente se malograba, porque se puede malograr a veces un chip, una cosa muy, muy pequeña, se malogra por el uso. En el caso del Hospital del Niño de San Borja,
inmediatamente esta APP, digamos, esta empresa, que está obligada a reparar en las 24 horas, lo ha tenido que hacer. Pero este modelo APP que STIX en el Hospital del Niño no está en las regiones. No está en las regiones, no tiene que estar en todos lados tampoco, pero en algunos sitios críticos ha probado ser efectivo. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque en los otros casos la forma de administración es la tradicional, ¿no es cierto? Entonces se detecta, se informa que se ha malogrado, de ahí se indicará no sé dónde. ¿Pero es un problema de falta de recursos o de mala gestión en el caso de las regiones? Yo creo que son problemas de gestión, porque ahora, como ha sido anunciado, los recursos han estado transferidos a la región desde meses atrás, y sin embargo no ha habido, digamos, la iniciativa para reparar o comprar adecuadamente, digamos, ¿no? Entonces, y incluso hay un a veces, de gestión. No solo en Perú 21 ha denunciado que en el caso de Lambayeque, habiendo los recursos, estos fueron usados para la compra de canastas navideñas, ¿no? Además, ¿pero cómo puede darse esas situaciones? Bueno, es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad, efectivamente parece ser, y porque eso lo dice la Contraloría, ¿no es cierto? En un informe previo incluso, que han detectado que, digamos, a fines del año pasado, o sea, ni siquiera es responsabilidad de esta gestión de Lambayeque, porque esta gestión empezó el 1 de enero, la que salía decidió, en fin, dar al personal canastas navideñas. Esa es una barbaridad. Pero ¿cuál es el rol del MINSA en una situación así? Si bien la región es la que ejecuta el presupuesto, ¿no tiene el MINSA un rol de supervisión o asistencia técnica? Sí, claro. ¿Hay responsabilidad del MINSA? A ver, yo creo que ahí hay otro tema, en este caso concreto, que es crítico y que debe ser superado a la brevedad, y yo estoy seguro que la doctora Zulema Thomas lo va a hacer. ¿Cuál es? El MINSA siempre ha tenido una dirección general para estos casos. Era la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Médico. Es decir, era el ojo del MINSA revisando en cada hospital de todo el país, independientemente de que hayan sido transferidos a las regiones, cómo funciona el equipo, si hay equipos que están malogrados, si están de baja, etcétera, etcétera, si necesitan ser comprados, porque es la instancia técnica además que decide las características técnicas de los equipos. Es el ente rector que da la política. Así es. Y para hacer las licitaciones y las compras no pueden comprar de la calidad tal, no, tiene que ser este estándar. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasó? Al principio de este gobierno, lamentablemente hay que decirlo, el año 2016 y principio del 2017, hicieron una reorganización del MINSA. En esa reorganización prácticamente desaparecieron esa dirección general. ¿Y cuál fue el argumento? ¿Por qué? No sé cuál habrá sido el argumento, habrán querido simplificar, qué sé yo, pero en el fondo era desconocimiento de la función. Entonces lo han reducido, porque en el papel existe, ¿no? Pero le han reducido a una oficinita de donde hay 5 personas, donde habían 200. Y eran 200 técnicos, ¿sabes? Ingenieros electrónicos, técnicos, que se conocen todos los diferentes equipos que en salud existen, que son diversos y que son complejos además en su caracterización. Entonces yo estoy seguro que la ministra no ha tenido los informes que otros ministros sí hemos tenido de lo que pasaba en los hospitales. ¿Por qué? Porque no tiene este aparato. Yo creo que esa es una medida, digamos, urgente de reestructuración en el sentido más positivo. Ahora, esta estructura mediante la cual el sector da la política y los gobiernos regionales ejecutan la política, compran los equipos, ¿es la adecuada o no sería más conveniente pasar a un modelo un poco más centralizado donde el propio MINSA haga las compras, distribuya los equipos? Es que así se hace, es decir, no se opone, la descentralización no se opone con eso. En el caso de los medicamentos eso existe desde hace 12 años. Es decir, cada instancia regional decide qué cosa necesita comprar. Por ejemplo, en el caso de medicamentos, pero también en el caso de equipos. Porque eso no se puede decidir desde Lima, ¿no es cierto? Cada quien sabe qué le falta y programa y requiere. Entonces, el qué comprar es una decisión descentralizada. ¿Cuánto comprar? Necesito 2 incubadoras, 10, 20. Eso lo decide el nivel descentralizado. ¿En qué momento lo voy a necesitar? Por ejemplo, en el caso de los medicamentos, no todos los necesito en enero, necesito una parte en enero, otra en junio, etcétera.
Todo eso es decisión descentralizada. Ajá. Pero con toda esa información, el MINSA tiene un equipo especializado para hacer compras centralizadas, que es el CENARES, el Centro Nacional de Recursos Estratégicos. Porque los recursos los tienen las regiones. Ellos van a pagar, pero el MINSA actúa en el caso de medicamentos. ¿Y se centralizan las compras? Centraliza la compra y hace una gran compra conjunta. Para mejores precios. Que baja los precios, ¿no es cierto? De acuerdo. Entonces, eso existe. El que aquí no se haya hecho, hay que ver por qué razones, pero la modalidad existe y no es contradictorio, como digo, que las decisiones estén descentralizadas para que pueda funcionar una compra conjunta. Finalmente, para quienes nos ven en las familias, ¿qué deben hacer las madres gestantes, las familias, para reducir el riesgo de un nacimiento prematuro o reducir las posibilidades de una muerte neonatal? A ver, yo creo que efectivamente ahí hay mucho por hacer desde la propia comunidad, ¿no? Entonces, gran parte es prevención y la gestación, siendo un hecho fisiológico, digamos, y natural, antiguamente daban a luz, nuestras abuelas daban a luz en la casa, ¿no es cierto? Digamos, la precaución es tener controles gestantes desde el primer trimestre, desde que la señora, la esposa, confirma que está embarazada, tiene que ir a control. En los servicios del Ministerio de Salud, que son los más extendidos, si es asegurado de salud, es salud, si tiene algún seguro privado, con su seguro privado, pero eso es de cajón. Y tiene que seguir las indicaciones, porque en gran medida el estado nutricional de la madre es lo que va a garantizar un buen estado nutricional del bebé, ¿no es cierto?, recién nacido. Cuando eso falla, va a repercutir en bajo peso al nacer y en todas las complicaciones que esto implica. Porque también en los controles se puede detectar determinados problemas que indican que puede ser un niñito prematuro, que no se está desarrollando bien. Entonces, ¿se puede detectar al inicio del embarazo? Se puede detectar, claro, no tanto al inicio, pero ya, digamos, en el segundo semestre, con mayor razón en el tercer semestre, en el segundo trimestre. Ya eso se puede detectar y se puede dar las indicaciones necesarias. Incluso problemas, digamos, genéticos pueden ser detectados a tiempo y en algunos casos se puede intervenir. Entonces, el control gestante es fundamental, pero además tiene que haber las condiciones adecuadas en el momento del parto, porque la mortalidad neonatal en estas primeros 4 semanas de vida dependen en gran medida de cómo se gestó, ¿no es cierto? O sea, si tiene bajo peso al nacer es un problema, si es prematuro es un problema. Pero también pueden haber, digamos, nadie está libre, malformaciones congénitas, problemas cardíacos, problemas respiratorios. Entonces, eso tiene que saberse para que en el momento de la atención del parto haya todo lo necesario para garantizarle el mejor estado de vida a la criatura. Pero también en el parto pueden producirse infecciones. El niñito puede nacer o en las primeras horas tener infecciones y tiene que darse el tratamiento. Entonces, eso exige que haya, digamos, los mejores servicios posibles con personal, con equipamiento en todos los hospitales o en los centros de atención de parto, y en los casos que se ha detectado problemas, estos deben ser derivados al mejor sitio posible de atención. En el caso del norte, por ejemplo, a este hospital regional, que obviamente es el que puede dar mejores condiciones, pero tiene que estar equipado, ¿no es cierto? O sea, porque es muy fácil que la demanda sobrepase la oferta cuando no se prevé cuánto va a ser la demanda y no mejoramos nuestra capacidad de oferta. Eso es gestión. De acuerdo. Y eso hay que desarrollar sin duda, ¿no?
Doctor, le agradezco mucho por el tiempo. Siempre es usted muy claro y Muchas nos ayuda a gracias. entender estos complejos problemas de salud que a veces se escuchan mucho, pero es bueno escuchar a los expertos también que conocen el tema. Gracias. Le agradezco. Hasta El luego. doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación.